Hace exactamente 48 horas, el FBI arrestó a Arik Komarczyk, un hombre que durante años manejó cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Nicolás Maduro. El FBI está bloqueando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos. Son las pruebas que demuestran cómo las dictaduras de Cuba y Venezuela han convertido el sistema financiero en su lavandería personal durante décadas. Cuando descubran cómo los sobrinos de Cilia Flores fueron condenados por narcotráfico para financiar campañas políticas. Cuando vean cómo el nieto favorito de Raúl Castro tiene empresas operando en territorio estadounidense. Cuando entiendan cómo un excongresista americano ha estado negociando secretamente con la dictadura cubana, van a comprender que estamos presenciando algo que va mucho más allá de casos aislados de corrupción. Son parte de una operación coordinada de infiltración, corrupción y subversión, que demuestra por qué una intervención militar estadounidense no solo es justificable, sino que podría ser inevitable. El FBI anunció la acusación de Arik Komarczyk, un hombre que, según las investigaciones federales, abrió cuentas bancarias en Estados Unidos específicamente para los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro y sus allegados, junto a su socio Irasmar Carvajal, quien también está relacionado. La detención de 2 hombres vinculados con una red de lavado de dinero relacionada con los hijos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según un reporte de Fox News compartido por el propio director del FBI. La investigación, que comenzó en 2019, se centró en una cuenta bancaria que presuntamente recibía fondos con la finalidad de destinarlos a los hijos de Nicolás Maduro y a los allegados radicados en territorio estadounidense. Los reportes de actividad sospechosa, esos documentos que los bancos están obligados a presentar cuando detectan transacciones irregulares, apuntaron a transferencias bancarias masivas de individuos y empresas venezolanas hacia las cuentas controladas por Komarczyk. En 2022, una operación encubierta del FBI logró comprobar que Komarczyk y su socio Irasmar Carvajal aceptaron movilizar $100,000 de fondos que el FBI consideró bajo sanción y pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano. Al menos $25,000 de ese monto ingresaron directamente al sistema financiero estadounidense. $25,000 de dinero sucio de la dictadura venezolana, lavados a través de bancos americanos. Pero aquí está lo que revela la verdadera mentalidad criminal de estos individuos. Cuando Komarczyk fue confrontado sobre estas actividades, lejos de mostrar preocupación o arrepentimiento, calificó la situación como sexy business. Sexy business, amigos. Así describió el lavado de dinero de una dictadura. No estamos hablando de un par de estafadores independientes. Estamos hablando de una operación coordinada para utilizar el sistema financiero estadounidense como una lavandería para el dinero sucio de la dictadura venezolana. El director del FBI, Kash Patel, fue claro en su evaluación. Calificó estas tramas de lavado como líneas de vida criminales para el régimen de Maduro. Él también fue categórico sobre las implicaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro, porque ese dinero no viene solo de la corrupción, viene del narcotráfico, de la represión, de la muerte de miles de venezolanos que han sufrido bajo la dictadura de Maduro. Y durante años, ese dinero ensangrentado ha estado fluyendo libremente a través del sistema financiero estadounidense, con la complicidad de individuos como Komarczyk, pero este caso es solo el comienzo. Para entender la verdadera dimensión de esta red criminal, tenemos que retroceder al caso que expuso por primera vez las conexiones directas entre las dictaduras de Cuba y Venezuela en el narcotráfico internacional. Hablamos del caso de los narcosobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Efraín Campos Flores, de 30 años, su primo Frankie Flores de Freitas, de 31, son sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro. Efraín Campos Flores fue criado en la casa del actual presidente venezolano después de que falleciera su madre. El año pasado fueron detenidos por agentes encubiertos de la DEA en Haití y trasladados a Nueva York. Ambos viajaban con pasaporte diplomático. Ellos fueron firmados con una muestra de cocaína en una reunión con los informantes y los agentes encubiertos de la DEA. Según la evidencia presentada en el juicio, comenzando en agosto de 2015, Campos Flores y Flores de Freitas trabajaron con otros individuos en Venezuela, México, Honduras y otros lugares
incluyendo al menos un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Su plan era despachar grandes cargamentos de cocaína a través de aviones privados desde instalaciones controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. Estaban convirtiendo la cocaína en poder político. Las comunicaciones electrónicas incautadas de los teléfonos de los acusados también demostraron que Campos Flores y Flores de Freitas habían participado en un esquema para solicitar sobornos de deudores de la Compañía Estatal de Petróleo y Gas Natural de Venezuela, a cambio de promesas de que un primo haría que aprobara y realizara pagos de ciertas deudas. Fueron 450 kilos de cocaína que estos dos señores estaban tratando de venderle a un agente de la DEA. ¿Cómo fue la captura? Así que esto es lo que fue una operación encubierta que tuvo el gobierno americano, donde fuera como si fueran informantes, estos informantes como si fueran compradores de cocaína, y estos señores trataron de vender 800 kilogramos de cocaína. Ahora, donde fueron agarrados fue en Haití, y en eso fueron cambiados fueron en Haití, pero si fueron arrestados en Haití, entonces, sí. ¿Cómo la jurisprudencia terminó siendo en Nueva York? Bueno, la jurisprudencia tiene que ver porque los Estados Unidos el delito es que trataron de vender a los Estados Unidos, o introducir o distribuir. Así que así llegó el gancho, digamos, de los Estados Unidos. Porque la transacción se hace en Haití. Sí, señora. Y bueno, y es parte del acuerdo. Se supone que la transferencia de dinero a estos señores, el señor Campo y el señor Flores, iba a pasar en Haití. Obviamente también tenían que regresar a su país para agarrar la cocaína y después hacer la transducción, pero al final del día era producto que se iba, dizque, a los fiscales, a los Estados Unidos. A distribuir tanto la cocaína como que el dinero lo iban a transferir eventualmente a cuentas americanas. La idea era que el dinero iba a ir a Venezuela, y la fiscalía siempre trató de hacer el punto que el dinero de estas drogas iban a ser usadas para pelear contra las demostraciones en Venezuela y a soportar el gobierno del señor Maduro. Este dinero iba a ayudar a Maduro a reprimir al pueblo. Exactamente. En una reunión grabada el 23 de octubre de 2015, Campos Flores explicó claramente sus motivaciones. Mi mamá, refiriéndose a Cilia Flores, se está postulando para las elecciones y necesito $20 millones. En otras palabras, el tema del dinero lo necesitamos para diciembre de 2015. Durante la misma reunión, Campos Flores reiteró: queremos tomar posesión nuevamente de la Asamblea Nacional y varios lugares con poder. Esto está documentado en transcripciones de tribunales federales estadounidenses. En otra reunión grabada en Caracas el 26 de octubre de 2015, Campos Flores describió el plan de los acusados de usar algunas de las ganancias de las drogas para sobornar a funcionarios venezolanos locales que anticipaban ayudarían a Cilia Flores en relación con las próximas elecciones. Campos Flores también le dijo a los agentes encubiertos que había habido un acuerdo que involucraba al funcionario venezolano Diosdado Cabello, que permitía a la familia de los acusados controlar completamente el petróleo en Venezuela. Este caso no expuso solo la corrupción del régimen venezolano, expuso las conexiones directas entre Venezuela y Cuba en operaciones de narcotráfico internacional, porque la FARC, la organización terrorista que estaba colaborando con los narcosobrinos, ha tenido vínculos históricos con Cuba. La isla ha servido como refugio y centro de entrenamiento para miembros de la FARC durante décadas. Iván Márquez, Jesús Santrich, Andrés París y Laura Villa, negociadores guerrilleros, disfrutan de la tarde sobre un catamarán en los mares de Cuba. Márquez y Santrich aparecen saboreando cada uno un tradicional habano, mientras se ve a París bebiendo lo que podría ser un ron cubano. Todos protegen sus cabezas del fuerte sol caribeño. El primero en rechazarlas fue el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter. Sibaritas de terroristas FARC, La Habana, mientras en Colombia realizan secuestros masivos, pescas milagrosas. Desde Cuba, Rodrigo Granda, negociador de la guerrilla, reconoció la autenticidad de las fotos, pero afirmó que solo se trata de un merecido descanso. Unos guerrilleros que tienen derecho al descanso. Estamos en una isla llena de playa, de sol, de mar. Y los guerrilleros de las FARC vienen trabajando hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Uribe, cuestionó que jefes guerrilleros con un amplio prontuario criminal y condenas en Colombia
dispongan de estos privilegios. Que es innecesario que hagan eso, que realmente al pueblo colombiano le ofende verlos a ellos vacacionando en Cuba por cuenta de todos los colombianos, cuando deberían estar concentrados en sacar adelante esta negociación. Para entender cómo la dictadura cubana ha logrado mantener su control durante más de 6 décadas, tenemos que analizar el verdadero poder económico detrás del régimen. Un conglomerado que controla gran parte del turismo cubano, la mayoría de las gasolineras y supermercados de la isla, el negocio de transferencias de dinero, las casas de cambio, las operaciones en la zona especial de desarrollo del Mariel y muchos otros negocios rentables. Hay que preguntarse por qué la experiencia del sistema empresarial de la FARC, que tanto hemos reconocido hoy, no pasa del reconocimiento y llega al respaldo y a la asimilación objetiva de los aprendizajes que nos brinda en todo el sistema empresarial del país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en el más disciplinado y eficiente órgano de la administración del Estado. Se desarrollaron experiencias que posteriormente sirvieron al país como el perfeccionamiento empresarial con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la eficiencia y el control, del cual nació el sistema empresarial de la FARC, que ha alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país. Debo reconocer igualmente al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por su indispensable aporte a la economía de la nación, que nos ha permitido disponer de recursos fundamentales frente a las urgencias. Pero lo que el Miami Herald reveló en una investigación exclusiva debería alarmar a cualquier persona que entienda las implicaciones geopolíticas de estos datos. El Herald obtuvo más de 20 estados financieros del sistema contable interno de Gaesa correspondientes a marzo y agosto del año pasado. Con 18.000 millones de dólares en marzo del año pasado, los activos corrientes de Gaesa, denominados en dólares, superan las reservas de divisas de algunas economías medianas de América Latina. Y esta cifra no incluye los activos en dólares de Cimex, lo que significa que las reservas totales en dólares del conglomerado son probablemente mucho mayores, donde la familia Castro controla la riqueza de toda una nación. Y aquí viene la pregunta que nadie está haciendo. Si Gaesa maneja 18.000 millones de dólares con finanzas completamente opacas, ¿cómo sabemos que no está utilizando el sistema financiero internacional para actividades ilícitas? ¿Cómo sabemos que parte de esos 18.000 millones de dólares no provienen del lavado de dinero del narcotráfico venezolano? ¿Cómo sabemos que Gaesa no está sirviendo como el brazo financiero de las operaciones criminales coordinadas entre Cuba y Venezuela? Según la investigación exclusiva de Martín Noticias, Rodríguez Cabrera fue arrestado por las autoridades de inmigración estadounidenses y colocado en proceso de deportación inmediata. Pero los detalles de su caso revelan una operación de infiltración que ha estado funcionando bajo las narices de las autoridades estadounidenses durante años. Según el investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rodríguez Cabrera trabajó en el correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, y su cercanía con el Cangrejo fue lo que le abrió puertas dentro y fuera de Cuba. Lo acusan de fraude migratorio y es que entró varias veces a Estados Unidos con distintos pasaportes. Primero con el rojo, el oficial, el que se obtiene representando a la dictadura en el exterior. Luego con el azul, el ordinario, diciendo que era perseguido por la misma en la frontera sur. Su nombre es Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, empresario en Estados Unidos y amigo personal del nieto de Raúl Castro. En 2015 y 2021 entró a Estados Unidos con pasaporte diplomático, acompañando delegaciones del régimen. Pero en 2022 cruzó la frontera sur con pasaporte ordinario y pidió asilo político como si fuera un perseguido. Las autoridades dicen que mintió y ocultó sus vínculos con el régimen. ICE lo arrestó en Las Vegas y lo puso en deportación expedita. Fotos lo muestran navegando en un yate junto a El Cangrejo, nieto y escolta de Raúl Castro. En Estados Unidos, al llegar, fundó una empresa de envíos y turismo hacia Cuba. Estoy muy contento que lo arrestaron y lo van a deportar y espero que esto es el primero de muchas personas que están conduciendo negocios con Cuba de una manera ilegal. Le pido al gobierno federal que lo arrestan y que lo deportan. ¿Cómo es posible que una persona que buscó asilo en Estados Unidos funde una agencia de envíos a Cuba? Todos sabemos muy bien que para establecer una agencia de envíos a Cuba y específicamente para tener todas las licencias que el régimen cubano otorga para esos envíos, debe haber una relación con el régimen cubano.
¿Cómo puedes pedir asilo y al mismo tiempo estar negociando con ese régimen del cual supuestamente huiste? Lo que estamos viendo no es un caso aislado de un inmigrante emprendedor. Es parte de un patrón sistemático donde individuos con vínculos directos con la élite cubana llegan a Estados Unidos, se presentan como refugiados políticos y luego establecen empresas que sirven como canales financieros entre Estados Unidos y Cuba. Y es entonces cuando surge la conexión más peligrosa, el caso de Joy García.